El 1 de mayo de 1945, Joseph Goebbels y su esposa Magda murieron en el búnker de Hitler bajo Berlín. Con ellos murieron también sus 6 hijos, el menor de apenas 4 años. Sin embargo, un miembro de la familia logró sobrevivir: Harald Quandt. El hijo que Magda había tenido de su primer matrimonio se encontraba prisionero de guerra en el norte de África. Él heredaría no solo el duelo, sino también un imperio industrial. Magda Ritschl se casó con el industrial Günther Quandt el 4 de enero de 1921 en Bad Godesberg. Su hijo Harald nació ese mismo año. El matrimonio terminó en divorcio en 1929, aunque la pareja mantuvo una relación cordial. 2 años después, Magda contrajo matrimonio con Joseph Goebbels en una propiedad de su exmarido. Adolf Hitler ejerció de padrino de bodas. La unión encajaba a la perfección con los intereses del régimen. Goebbels había ascendido en el partido nazi como su orador y estratega más eficaz. En 1933, Hitler lo nombró ministro del Reich para la ilustración pública y propaganda, poniendo en sus manos toda la maquinaria de persuasión popular. Magda, elegante, culta y entregada a la causa, se convirtió en la mujer más visible del Tercer Reich, la primera dama no oficial del régimen. Asistía a actos de Estado, aparecía junto al círculo íntimo de Hitler y encarnaba la imagen que el Ministerio de Propaganda se esforzaba tanto en proyectar. Entre 1932 y 1940, Joseph y Magda tuvieron 6 hijos: Helga, Hildegard, Helmut, Holding, Hedwig y Heidrun. Los niños aparecían con regularidad en fotografías oficiales y noticiarios cinematográficos presentados como prueba de los valores familiares del régimen. Eran símbolos cuidadosamente escenificados de un futuro que el Estado nazi proclamaba estar construyendo. Según se decía, Hitler sentía un afecto especial por los 6 y acogía a la familia con frecuencia en sus residencias privadas. La casa familiar en Schwanenwerder, en una isla del Wannsee berlinés, y más tarde su finca de campo cerca de Lanke, se convirtieron en escenarios a la vez de la vida privada y de la exhibición política. Harald Quandt ocupaba un lugar peculiar dentro de ese mundo. Tras el nuevo matrimonio de su madre, en un principio se quedó con su padre, pero a partir de 1934 pasó a vivir con la familia Goebbels, asistió al colegio y fue estrechando lazos con su padrastro. Años después, se referiría a Joseph Goebbels como papá. Sin embargo, seguía siendo heredero de la fortuna industrial de los Quandt, un vínculo que marcaría su futuro de forma mucho más determinante que todos los años vividos bajo el techo del ministro de propaganda. En 1940, tras superar los exámenes escolares, Harald se alistó voluntario en la Luftwaffe. Sirvió como teniente, participó en la batalla de Creta en 1941 y fue destinado posteriormente al Frente Oriental y después a Italia. En 1944 las tropas aliadas lo capturaron en Italia y fue trasladado a un campo de prisioneros de guerra en Bengasi, Libia. Tenía 23 años y no volvería a ver a su familia. Mientras Harald permanecía tras las alambradas en el norte de África, la guerra entraba en su fase final. Las fuerzas soviéticas avanzaban sobre Berlín. La familia Goebbels, todavía en el centro de un régimen en derrumbe, se enfrentaba a una decisión que Magda ya había tomado. No permitiría que sus hijos sobrevivieran al Tercer Reich. A finales de enero de 1945, el estruendo de la artillería soviética llegó hasta la finca de los Goebbels en Lanke. Joseph ordenó trasladar a la familia a Schwanenwerder, más cerca del centro de Berlín. Los niños, al escuchar el retumbar lejano, preguntaban por qué tronaba sin que lloviera. El 22 de abril, el día antes de que el Ejército Rojo alcanzara las afueras de Berlín, Magda y Joseph llevaron a los niños al Vorbunker, bajo el jardín de la Cancillería del Reich. Hitler y un reducido grupo de colaboradores ocupaban el Führerbunker, más profundo, situado justo debajo. Los niños dormían todos juntos en una misma habitación. La enfermera Erna Flegel
que pasó tiempo con ellos durante aquellos días, los describió después como encantadores y absolutamente adorables. El general Bernd Freytag von Loringhoven los definió simplemente con una palabra: tristes. Varias personas intentaron sacar a los niños de allí. El SS Gruppenführer Karl Gebhardt, director de la Cruz Roja Alemana, se ofreció a llevárselos de la ciudad. Magda se negó. Albert Speer hizo un intento similar durante una visita de despedida. Ella volvió a negarse. En una conversación con Traudl Junge, secretaria de Hitler Magda, explicó que sus hijos no tenían ningún futuro en la Alemania que surgiría tras la caída del Reich, y que prefería verlos morir antes que verlos crecer en la deshonra. Desde el búnker, Magda escribió una carta de despedida a Harald. Le contaba que la familia llevaba 6 días bajo tierra. Le decía que se había quedado en contra de los deseos de su padrastro, y que se llevaría a los niños consigo porque el mundo que vendría después ya no merecía ser vivido. La piloto Hannah Reich sacó la carta del búnker el 29 de abril. El 30 de abril Hitler y Eva Braun se quitaron la vida. Joseph Goebbels, designado en el testamento de Hitler como canciller del Reich, ocupó el cargo durante un solo día. La noche del 1 de mayo, Magda vistió a los niños con sus ropas de dormir. Un dentista de las SS los sedó con morfina y luego los envenenó. Los 6 murieron en sus camas. Poco después, Joseph y Magda salieron al jardín de la Cancillería donde ingirieron cianuro. Ayudantes de las SS quemaron parcialmente sus restos, aunque las llamas no llegaron a consumirlos del todo. Las tropas soviéticas llegaron el 2 de mayo. La unidad del teniente coronel Iván Klimenko encontró los restos carbonizados de Joseph y Magda en el jardín. Al día siguiente, los soldados entraron en el Vorbunker y hallaron a los niños todavía en sus camas. Médicos soviéticos practicaron las autopsias en Berlín-Buch. Durante los meses siguientes, los restos fueron enterrados exhumados y trasladados en varias ocasiones. El enterramiento definitivo tuvo lugar en una instalación del S-Marsh en Magdeburgo el 21 de febrero de 1946. El 4 de abril de 1970, por orden del director del KGB Yuri Andropov, un equipo soviético exhumó 5 cajas de madera, quemó y trituró su contenido, y dispersó las cenizas en el Biederitz, un afluente del Elba. La carta de despedida de Magda llegó a manos de Harald, semanas después de que terminara la guerra. En ella se confirmaba lo que él había temido: su madre, su padrastro y sus medios hermanos habían muerto todos. Él era el único de sus hijos que seguía con vida. Quandt permaneció en cautiverio hasta 1947. Cuando regresó a Alemania, el país que encontró no se parecía en casi nada al que había dejado. Las ciudades yacían en escombros, y millones de desplazados circulaban por las zonas de ocupación. El nombre de su padrastro se había convertido en uno de los más odiados de Europa. Pero Harald todavía tenía algo de lo que carecían la mayoría de los soldados, que regresaban una fortuna familiar que le esperaba. Su padre biológico, Günther Quandt, había sobrevivido a la guerra y al proceso de desnazificación. Günther se había afiliado al partido nazi en 1933 y ostentaba el título de Wehrwirtschaftsführer, una distinción otorgada a los industriales considerados esenciales para la economía de guerra. Sus fábricas habían producido munición, fusiles y baterías, incluidas las células de energía para submarinos y cohetes V2. Tras la guerra, las autoridades aliadas lo investigaron, pero finalmente lo clasificaron como infractor menor. Quedó en libertad en 1948 y retomó rápidamente el control de sus negocios. Harald dedicó los años comprendidos entre 1949 y 1953 a estudiar ingeniería mecánica en Hannover y Stuttgart, preparándose para asumir su papel en la empresa familiar. A principios de la década de 1950, se casó con Inge van de Koof, hija del abogado de la compañía. Juntos tuvieron 5 hijas: Katarina Gabriele, Annette Colin Bettina y Patricia. El punto de inflexión
llegó el 30 de diciembre de 1954, cuando Günther Quandt murió mientras veraneaba en El Cairo. Su patrimonio fue repartido a partes iguales entre Harald y su medio hermano Herbert. De la noche a la mañana, ambos se convirtieron en dos de los hombres más ricos de Alemania Occidental. El grupo Quandt englobaba más de 200 empresas, entre ellas el fabricante de baterías Varta, la farmacéutica Altana, el conglomerado de ingeniería IWKA y participaciones significativas tanto en Daimler-Benz como en BMW. Los hermanos se repartieron las responsabilidades. Herbert se centró en Varta y en las inversiones del sector automovilístico, mientras que Harald gestionó las filiales industriales y de ingeniería. Su alianza llegó en un momento decisivo. En 1959, la dirección de BMW propuso vender la maltrecha empresa automovilística a Daimler-Benz. Herbert se negó en el último momento. Aumentó la participación familiar hasta obtener una posición de control y financió el desarrollo de nuevos modelos que transformaron el futuro de la compañía. Harald respaldó la decisión de su hermano. A principios de los años 60, BMW era ya rentable y seguía creciendo. Harald cultivaba también sus pasiones personales. Era piloto con licencia y sobrevolaba Europa a los mandos de su propio avión. El 22 de septiembre de 1967, una avioneta de la empresa que lo transportaba de Frankfurt a Niza se estrelló cerca de Cuneo, en el norte de Italia. Tenía 45 años. Su hija menor, Patricia, había nacido apenas unos meses antes. El imperio Quandt y la carga que lo acompañaba pasó entonces a la siguiente generación. Las 5 hijas de Harald eran demasiado jóvenes para gestionar su herencia cuando él murió. Inge van de Kopp, su madre, se encargó de administrar los asuntos de la familia con la ayuda de un consejo de tutores, que comenzó a gestionar el patrimonio en 1974. Pero la vida de Inge también terminó en tragedia. Murió la víspera de Navidad de 1978 a los 50 años. Las 5 hermanas Quandt, la mayor de apenas 27 años, tuvieron que aprender a convivir tanto con una riqueza inmensa como con una historia familiar que pocos de fuera llegaban a comprender del todo. Durante décadas las hijas optaron por el silencio. Se instalaron por distintos puntos de Alemania y construyeron vidas discretas alejadas del foco público. Gabriele se casó con un miembro de la familia editorial Langenscheidt. Patricia, la menor, falleció en julio de 2005, 4 días antes de cumplir 38 años. Su parte de la fortuna pasó a sus 2 hijos a través de un fideicomiso. La privacidad de la familia se mantuvo hasta octubre de 2007, cuando la cadena pública alemana, ARD, emitió un documental titulado El silencio de los Quandt. El documental examinaba el imperio empresarial de los Quandt durante el Tercer Reich y revelaba lo que los historiadores llevaban tiempo sospechando, pero que el gran público había pasado por alto en gran medida. Las fábricas de Günther Quandt habían recurrido al trabajo forzado durante la guerra, incluidos trabajadores procedentes de campos de concentración. El documental presentaba testimonios de supervivientes, registros internos de la empresa y pruebas de que la familia jamás había reconocido públicamente estos vínculos, ni había ofrecido compensación alguna a las víctimas. La reacción fue inmediata. 5 días después de la emisión, 4 miembros de la familia Quandt anunciaron que financiarían una investigación histórica independiente. Abrieron los archivos familiares a Joachim Scholtisek, historiador de la Universidad de Bonn, y le concedieron acceso sin restricciones. El estudio resultante, publicado en 2011, alcanzó las 1.200 páginas. Su conclusión era contundente. Los Quandt estaban ligados de forma inseparable a los crímenes de los nazis. El informe confirmaba que más de 50.000 trabajadores forzados habían prestado servicio en fábricas controladas por los Quandt durante la guerra. Ese mismo año, Gabriele Quandt concedió una entrevista poco habitual al semanario Die Zeit.
Habló del peso del pasado familiar y aludió al destino de los medios hermanos de su padre en el búnker. Cuando tienes algo así en la historia de tu familia, dijo, crees que ya nada puede ser peor. En 2022, la fortuna de la familia Quandt había crecido hasta aproximadamente $17,000 millones, anclada en una participación de control en BMW. Las hijas de Harald mantenían sus participaciones a través de Harald Quandt Holding, pero seguían sin aparecer apenas en la vida pública. El apellido Goebbels se extinguió en un búnker de hormigón en 1945. El apellido Quandt perduró a través de salas de juntas, fábricas y tribunales. Magda escribió en su día que el mundo tras el Reich no merecía ser vivido. Su hijo mayor demostró lo contrario, pero sus hijas heredaron tanto una fortuna como un pasado que ninguna riqueza podría saldar.